historiador, porque eres abogado, ¿no? Abogado, pero es historiador y muy bueno. O sea, es bueno leer la historia, como a todos también, que a nosotros nos gusta la historia. Y entonces tenemos hoy la fortuna de que nos venga a platicar un poquito. Miguel Ángel, si quieres dar algunas palabras. Sí, cómo no. Buenas noches, vecinos de San Juan e invitados. Bueno, antes que nada, recordar que hoy es 21 de marzo, el natalicio de el mejor presidente de México, dice Andrés Manuel. Eso fue un gran patriota. Un aplauso. Eso. Y bueno, hoy estamos aquí dándole continuidad a las charlas, a las pláticas, a las conferencias que Conciencia Política Benito Juárez se ha estado dando a la tarea de realizar. En esta ocasión tenemos aquí con nosotros, ya decía Héctor, a un gran historiador, un abogado, una persona que siempre ha sido congruente con el movimiento de regeneración nacional, y que el día de hoy nos va a dar la presentación, va a ser la presentación de la matanza de la Alameda y el inicio de la Guerra Sucia. Los dejo con ustedes a nuestro compañero Francisco Estrada. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel, muchas gracias, compañeros. Cuando me platicó Miguel Ángel de esta plática, yo justamente estaba terminando de la edición de este trabajo, que es una investigación sobre un tema que ustedes conocen, que yo me ha interesado en particular abundar, que es el enriquismo. Entonces les vengo a presentar el primer evento que hago de presentación de este trabajo, que para mí marca un momento histórico fundamental y que está totalmente olvidado. Habitualmente se dice que la Guerra Sucia inició en los 60s. También se ha dicho, de manera incluso oficial, que la oposición inició a finales de los 50s, el movimiento de 68, pero se olvida que venimos de un largo movimiento, de una larga lucha que tiene muchos más antecedentes. Y yo siempre he sostenido que la Guerra Sucia inició mucho antes de lo que oficialmente se ha planteado. En este país de desaparecidos, de tantos desaparecidos, a la desaparición física, que ya de por sí es un agravio, hay que sumar otra desaparición que es aún más agraviante, y es la que deriva del olvido, de la desmemoria. El movimiento enriquista es uno de esos episodios que el PRI y el gobierno derivado del PRI borró de la historia oficial. No solo la borró, sino que además la rodeó de una guerra sucia que consistía en el desprestigio de sus líderes y que consistió en borrar todos los episodios de represión que vivió ese movimiento. El movimiento enriquista, baste mencionar, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su documento oficial sobre el episodio que denomina la Guerra Sucia entre 1960 y 1978, habla de aproximadamente 500 desaparecidos. En el archivo del general Enríquez Guzmán es posible documentar casi 3,000 desapariciones, más de 1,500 asesinados, más de 700 heridos, y les hablo de lo que se ha podido documentar. Víctimas de asesinatos en manifestaciones. Los primeros casos de desapariciones forzadas son los del enriquismo. Los crímenes masivos en manifestaciones tuvieron una constante en el enriquismo, y esta investigación, este trabajo que yo les vengo a presentar, trata de rescatar la matanza de la Alameda el 7 de julio de 1952,
al día siguiente de las elecciones, que es en realidad el inicio de una etapa que inicia con la decisión de Enríquez Guzmán de levantarse en armas. Este hecho, esta represión, motiva que Enríquez Guzmán decida levantarse en armas, pero además, insisto, marca el inicio de la guerra sucia, porque a partir de ese momento se convierte en una práctica sistemática la represión, la persecución, el asesinato, la desaparición, la tortura de los militantes de la oposición que pertenecían al partido enriquista. La génesis del enriquismo arranca con los intentos de reelección de Miguel Alemán. Allá por 1949-50, de la propia oficina del presidente alemán empiezan a salir insinuaciones, presiones y un movimiento político real para lograr que Miguel Alemán se reeligiera en el poder. Miguel Alemán fue el presidente que intentó sepultar, y de hecho lo hizo, al cardenismo y todos los avances que ese periodo gubernamental tuvo. Miguel Alemán fue el primer presidente que reformó el artículo 3º, el artículo 27, el artículo 123 y el 130 para dar marcha atrás en el proyecto popular de la Revolución Mexicana. Miguel Alemán anunció el día de su toma de posesión que con él iniciaba un nuevo capítulo en la Revolución Mexicana, y en realidad lo que hizo fue empezar a sepultar desde el primer día de su mandato la herencia del general Cárdenas. Todo esto generó un gran movimiento de oposición, porque en ese tiempo todavía estaban vivos infinidad de revolucionarios que habían tomado las armas con Madero, con Carranza, con Zapata, y además el cardenismo estaba vivo y actuante. A ese grupo de revolucionarios pertenecían Genovevo de la O, Francisco J. Mújica, Cándido Aguilar, en fin, generales vivos que no estaban dispuestos a permitir que las traiciones a la revolución se consumaran. Hemos platicado ya de el momento en que Cárdenas en 1940 permite que se le cierre el paso a Francisco J. Mújica para ser el candidato presidencial que lo suceda, y que a partir de ese momento, cuando Manuel Ávila Camacho toma la presidencia, un hombre francamente derechista que se confesaba, además un creyente y un reaccionario, cuando él toma la presidencia inicia un proceso de contrarrevolución que buscaba revertir los avances que desde 1917, pero de manera marcada durante el gobierno cardenista, se habían logrado. Bueno, pues el alemanismo fue el momento culminante de esta etapa de traiciones a la revolución, y les decía yo que este grupo de generales no estaban dispuestos a permitirlo. Y cuando empieza a tomar forma la propuesta de reelección de Alemán, se forma un partido político, en las organizaciones obreras y campesinas oficialistas se empieza a hablar de un movimiento para apoyar la reelección de Alemán. Entonces este grupo revolucionario se le ocurre, se reúnen con Manuel Ávila Camacho y anuncian que si el presidente alemán pretende reelegirse, opondrán como candidato para que contienda al general Lázaro Cárdenas, porque si la reelección se permite, mejor que Alemán será el regreso de Lázaro Cárdenas. Y en este entorno de lucha entre el cardenismo impulsando la candidatura de reeleccionista de Cárdenas y el presidente alemán intentando reelegirse, el general Cárdenas asume públicamente una postura, y es que él no va a permitir que se transgreda el principio de no reelección, y por tanto él no va a participar como candidato. Cárdenas no se quiere prestar al juego de la traición a la no reelección. Él cree en que la Revolución Mexicana tiene en esa institución un bastión importante, pero los cardenistas entonces empiezan a trabajar para buscar un candidato presidencial. Y en diciembre de 1950, el 31 de diciembre de 1950, se reúnen en casa de Armando Arroyo, un coronel que había sido ayudante del general Cárdenas. Ahí está lo más granado del cardenismo: Mújica, Graciano Sánchez, César Martino, Raúl Castellano, en fin, todo el cardenismo está reunido en esa celebración de fin de año, que en realidad es una reunión del cardenismo para enfrentar al alemanismo, y ahí nace la candidatura
de Miguel Enríquez Guzmán como el candidato de la izquierda revolucionaria, como el candidato del general Cárdenas para oponerse a Miguel Alemán. A partir de ahí inicia un movimiento de oposición que construye un partido político, la Federación de Partidos del Pueblo, pero que además empieza a tender alianzas con el ejército, con el movimiento popular, con el movimiento campesino, con el movimiento obrero. Se empiezan a gestar una serie de organizaciones sociales que pretenden llevar a la presidencia desde la oposición a Miguel Enríquez Guzmán. ¿Quién era Miguel Enríquez Guzmán? Miguel Enríquez Guzmán, para empezar, fue un niño que aspiraba a ser militar, pero no tenía la edad reglamentaria y él quería entrar al colegio militar. Y resulta que su padrino era nada menos que Francisco I. Madero. Entonces su hermano Luis, su hermano Francisco, compadres de Madero también, visitan al presidente Madero y le piden que habilite al pequeño Miguel como cadete, y así entra él al colegio militar sin tener la edad reglamentaria. Pero además a Miguel Enríquez Guzmán le toca el cuartelazo de la Ciudadela, cuando el 9 de febrero anuncian a Madero que hay un levantamiento en el centro de la ciudad, y Madero, como ustedes saben, ese día que hoy se recuerda como la Marcha de la Lealtad, sale con los cadetes del colegio militar a Palacio Nacional. Entre ese grupo de cadetes va Miguel Enríquez Guzmán. A partir de ahí inicia una carrera militar. Con el asesinato de Madero, él busca incorporarse a las fuerzas carrancistas. Él se convierte en ayudante de don Jesús Carranza, hermano de Venustiano Carranza, y a partir de ahí tiene una carrera brillante que recorre prácticamente todo el país. Pero lo más importante, en los años 20 conoce a un general, a Lázaro Cárdenas, y a partir de ahí traban una amistad entrañable, una amistad de hermandad. Desde 1920-22 que inicia esta amistad hasta buena parte de los años 50, esta amistad los mantiene unidos, porque además cuando Cárdenas es presidente le encomienda una tarea fundamental, que es la de cuidar la tranquilidad del país mientras el proyecto revolucionario que él encabeza es impulsado. Y el general Enríquez entonces está como comandante de zona en La Laguna, cuando la expropiación, cuando se hace el gran programa agrario que impulsa, lo manda a San Luis Potosí a defenderlo del levantamiento militar de Saturnino Cedillo que sofoca a Enríquez Guzmán. En fin, Enríquez Guzmán es, durante la presidencia del general Cárdenas, quien está en todos los momentos decisivos cuidando de la estabilidad del régimen. El general Cárdenas le tiene tanta confianza en el archivo de Enríquez Guzmán. Podemos encontrar las cartas que se cruzaban durante la presidencia, Enríquez enviándole los informes de sus tareas y Cárdenas contestándole. Lo manda a Sonora a pacificar a los yaquis y a los mayos. En fin, el historial de Enríquez en la presidencia de Cárdenas es muy importante, y obviamente la cercanía es entrañable, es familiar. Por eso Enríquez se convierte en el candidato natural del cardenismo cuando el general Cárdenas decide no participar en ese empeño reeleccionista que impulsaba Alemán, y el ser contendiente, y apoya al general Enríquez. Es una campaña, la del enriquismo, que arranca en el 51, que arranca con toda la represión del aparato. Hay que recordar, y este es un dato importante que no olvidemos, que Miguel Alemán, entre las muchas cosas que hizo, las reformas contrarrevolucionarias y la represión a la que sometió a los liderazgos sociales, crea la policía política del gobierno, la Dirección Federal de Seguridad, en 1947, con militares. Marcelino Urreta, el general Marcelino Urreta es el primer director de la Federal de Seguridad, pero que depende de la ayudantía del presidente y del Estado Mayor Presidencial. Pero además, con otro dato fundamental, se liga desde su inicio a la CIA y trabaja siempre en mancuerna con las fuerzas de inteligencia norteamericanas. El objetivo de Alemán era hacer un marcaje a sus enemigos políticos y utilizar a la Dirección Federal de Seguridad para socavar a la oposición. Si nosotros revisamos, quiero decirles que para hacer este trabajo y otros que he hecho,
acudí a los archivos de la Federal de Seguridad y ahí podemos encontrar lo que hoy son los que llaman archivos públicos. Esos están ahí desde el año 2000, pero son archivos públicos porque son archivos censurados. Están tachados, pero además son los que los agentes del gobierno decidieron que podían publicarse. Y ahí se encuentran cosas muy interesantes. Para empezar, la historia, volviendo a la génesis del enriquismo, de las reuniones que mantenían Enríquez, Guzmán, el general Cárdenas y en un principio Manuel Ávila Camacho, preparando este movimiento de oposición al alemanismo. Hay ahí el reporte de un miembro del Estado Mayor Presidencial dirigido a Alemán, de una reunión a principios de 1951 en una hacienda en Tlanepantla, propiedad de uno de los hermanos de Cárdenas, a donde están reunidos Cárdenas, Enríquez, Jesús González Gallo, Manuel Ávila Camacho, y plantean que si el movimiento no logra frenar a Miguel Alemán en sus intentos reeleccionistas y que democráticamente no pueden lograr frenar la contrarrevolución, van a tomar las armas. Ese informe es el primero de muchos en los que se habla de muchos intentos de generales revolucionarios de tomar las armas en caso de no ser posible la vía democrática. Pero Enríquez Guzmán, por naturaleza, por su origen, por eso les platico cómo inicia, era un demócrata sincero. Él creía en la democracia. Él era un ferviente maderista. Madero quiero decirles que el general Enríquez conservaba, años después, su madrina, doña Sara Pérez de Madero, le regaló la cartera que llevaba Madero cuando lo asesinaron, y él la conservaba como un tesoro, la llevaba consigo. Yo la conocí, el hermano del general Enríquez, don Jorge Enríquez, me la llegó a enseñar, y esa cartera él la conservaba no solamente como una reliquia histórica, sino como una muestra del camino que debía seguir en su carrera política. Y bueno, pues como demócrata, él creyó en la democracia y decidió contender por la presidencia por la vía democrática, con un partido político, haciendo una campaña. La campaña enriquista del 51-52 fue la primera campaña de un partido político de oposición que cubrió absolutamente todo el país. Enríquez recorrió todo el país gracias a que, además quiero decirle, con recursos propios. Enríquez no era un hombre de empresa, no era un empresario ni dueño de empresas, pero sus hermanos sí. Sus hermanos Francisco, Luis y Jorge habían sido hombres de empresa desde mucho antes y ellos financiaron la campaña de Enríquez Guzmán, que le permitió recorrer todo el país a la par que el PRI, cosa que no había pasado nunca antes. Y además quiero decirles que fue una campaña que arrolló, si ustedes ven las fotografías que se pueden ver hoy en el Archivo General de la Nación, pero que además están en el archivo del general Enríquez Guzmán, fue una campaña arrolladora, impresionante, sin recursos públicos. Era pura movilización ciudadana en apoyo a la oposición, pero rodeada de un gran aparato de represión. Quiero decirles que hubo una matanza de enriquistas en Tlacotepec, Puebla, hubo otra matanza de enriquistas en Juchitán, Puebla. Antes de los mítines de Enríquez Guzmán llegaban las fuerzas policíacas y arremetían contra los partidarios de Enríquez. En Tacuba, justamente en marzo de 1952, cuando se iba a realizar un mitin enriquista al que acudieron los principales dirigentes de la zona de Tacuba, se presentaron pistoleros priistas encabezados nada menos que por Alfonso Corona del Rosal y por Jesús Llurén. Uno llegó a ser presidente nacional del PRI, todos lo saben, fue jefe del departamento de la ciudad en el 68, participó en la represión del 68, y Jesús Llurén fue senador y diputado por la CTM del PRI durante varias etapas. Bueno, pues en ese mitin, cuando llegan, los encabezan Corona del Rosal y Jesús Llurén, se dirigen para balacear a los dirigentes enriquistas de Tacuba, y un tranviario, porque el movimiento tranviario siempre ha sido un movimiento aguerrido de oposición, un tranviario, Francisco Mercado, cuando ve que Jesús Llurén saca la pistola y va a asesinar a Alfonso Navarro, que era el líder en Tacuba, se interpone entre ellos, le toca el balazo, cae al piso, lo remata Jesús Llurén. Meten en prisión a un abogado enriquista, porque resulta, y esto es lo anecdótico, que sería chusco si no es que es trágico,
Se robaron los priistas el cadáver del tranviario, dijeron que era priista y lo enterraron con honores como priista y acusaron a un enriquista, a un abogado, al abogado de los presos políticos enriquistas, Marco Antonio Lanz Galera, y lo metieron preso, acusado del asesinato de su correligionario. Obviamente, pues las pruebas demostraron que era falso, era insostenible la acusación, pero lo tuvieron preso un año a Lanz Galera. Finalmente, Lanz Galera, que era muy odiado por los priistas y por los policías porque era defensor de los presos políticos, acabó asesinado años después. Pero volviendo a esta génesis del enriquismo, quiero decirles que fue una campaña que se llevó a cabo en medio de todas las adversidades. A Enríquez Guzmán lo acusaron de todo durante la campaña. Lo acusaron de que no era mexicano, le escondieron su acta de nacimiento y dijeron que era tejano. Llegaron al grado, fíjense, estamos hablando de 1951, de falsificar una fotografía. No existía el Photoshop en ese tiempo. Y sin embargo falsificaron una fotografía del gabinete de Victoriano Huerta para ponerlo allí como su ayudante. Y a eso iba mi relato de doña Sara Pérez de Madero. Sara Pérez de Madero, que todavía vivía, salió en su defensa y contó esta historia de cómo Enríquez Guzmán había sido cadete habilitado por su esposo, y en una carta pública relata toda la historia de Enríquez Guzmán, y con esa carta doña Sara le regala su cartera. Pero hasta eso llegaron a hacer. No les puedo decir toda, porque lo hemos vivido ya, también esa guerra sucia lo hemos vivido en 2006 y 2012. Lo acusaron de que iba a entregar al gobierno a los comunistas primero, luego dijeron que lo iba a entregar a los Estados Unidos, en fin, lo que ya sabemos, ¿no? Sin embargo, Enríquez Guzmán creía en la democracia. El general Cárdenas estaba presente a lo largo de toda la campaña, a pesar de que como un demócrata también el general Cárdenas cuidaba mucho su papel, no quería aparecer como jefe máximo. Si ustedes revisan los periódicos de la época, censurados, pero incluso el diario del general Cárdenas, se van a dar cuenta que durante toda su campaña mantuvieron constante comunicación. Y bueno, pues con esa esperanza, con la respuesta enorme, arrolladora del pueblo que Enríquez vio en todo el país, fueron a las elecciones con la confianza de que se iba a ganar. Además, Miguel Alemán dijo que iba a respetar el voto popular. Pero sucede que el 6 de julio, día de las elecciones, ese día, el control de todo el país, fuerzas militares, fuerzas policíacas, todas las fuerzas de seguridad del Estado se pusieron a las órdenes del Estado Mayor Presidencial. Quien controló a todo el aparato represivo del Estado ese día fue Santiago Piña Soria, jefe del Estado Mayor Presidencial. Y resulta que empiezan a llegar a la casa de Enríquez Guzmán telegramas de todo el país con los resultados electorales, donde arrolladoramente él ganaba. Pero resulta también, en ese tiempo no había computadoras, el sistema no se podía caer, entonces era más fácil y se detuvieron los cómputos. Con los resultados que Enríquez Guzmán recibía vía telegramas y vía cable que él tenía, instaló un sistema muy sofisticado para su tiempo en las oficinas de la Federación de Partidos del Pueblo que estaban en Donato Guerra, y en su casa que estaba en donde está la Diana, en Paseo de la Reforma. Ahí fue recibiendo todos los informes que además todavía se tienen en los archivos. Había informes incluso de priistas. Hay un documento firmado por Teófilo Borunda, que luego fue gobernador de Chihuahua, informándole al PRI de resultados en Chihuahua, donde ganaba arrolladoramente el enriquismo. Con estos resultados, Enríquez Guzmán, el partido enriquista, la dirigencia, Pedro Martínez Tornal, que era el presidente del partido enriquista, Ignacio Ramos Praslo y Francisco J. Mujica, que era la dirigencia del Partido Constitucionalista, deciden convocar a un gran mitin de fiesta cívica. Ellos convocan a la fiesta de la victoria en la Alameda. El 7 de julio, junto con los testimonios de que las elecciones habían sido ejemplares, de que no había habido ni un tiro, que había sido todo en paz, y también diciendo que el ganador era Adolfo Ruiz Cortines y que no había ni vencedores ni vencidos. Se publica a plana completa una convocatoria al mitin de la victoria en la Alameda a las 6 de la tarde del 7 de julio. Ese día, a partir de las 3, empieza a congregarse un número importante de ciudadanos, mujeres, niños, porque era una fiesta, no era un mitin. Ahí se iban a dar a conocer los resultados electorales que tenía el partido enriquista.
se iba a festejar la victoria, iba a ser una gran fiesta popular, se decía ahí la primera fiesta del pueblo por haber logrado el triunfo de la democracia. Y entonces empezó a llegar el pueblo desde las 3 de la tarde y la Alameda se empezó a congregar de hombres, mujeres, niños, de campesinos. Empezaron a llegar de todo el país también, campesinos sobre todo, para festejar esta celebración popular. Pero resulta que Miguel Alemán, que sabía además por los aparatos de seguridad del Estado y temía de que en realidad hubiera un levantamiento, sale de Palacio Nacional, está pendiente en el aeropuerto nada menos que de Santa Lucía para partir. Él espera que de un momento a otro haya un levantamiento, pero deja Palacio Nacional con un buen número de tropas a cargo de Pedro Macías Valenzuela, y le ordena al jefe del Departamento del Instituto Federal que, a como dé lugar, impida la celebración enriquista. A eso de las 5 de la tarde, cuando ya había un número importante de ciudadanos congregados en todo lo largo de Avenida Juárez y la Alameda, resulta que llegan agentes de la Federal de Seguridad, llegan agentes de la policía secreta, entran, enfrente del hemiciclo estaban las oficinas del Partido Constitucionalista. El Partido Constitucionalista fue el partido que creó Francisco J. Mújica como ex constituyente con otros constituyentes para defender a la Constitución, y se alió al partido enriquista. Bueno, pues en esas oficinas llegaron los agentes a exigirle a Ignacio Ramos Praslow que se suspendiera la celebración. Obviamente Ramos Praslow se niega, él también había sido constituyente, fue constituyente por Jalisco, se niega, habla por teléfono a las oficinas de la Federación que estaban en Donato Guerra. El presidente de la Federación le dice que no, que tienen el permiso. De hecho, el permiso lo había concedido el propio jefe del departamento de la ciudad, pero el alegato que hacían los agentes era que como no tenía permiso, no podía hacerse ese mitin. Bueno, pues pasando las 5:30 de la tarde, cuando ya había un número importante de personas, también se empezaron a acercar al mitin agentes vestidos con gabardinas blancas o negras, y obviamente armados y con sombrero y con lentes negros. Empezaron a rodear a los ciudadanos, infiltrándose, y justamente desde la azotea del Partido Constitucionalista, cuando llega, se empieza a acercar los granaderos, la policía montada, que estaba, en realidad todo el centro estaba ya cercado por fuerzas de seguridad, por policía, todas las policías, granaderos, policía de seguridad, policía montada que en ese tiempo había, la policía secreta, el Estado Mayor Presidencial, la Dirección Federal de Seguridad, etcétera. Todas estaban congregadas alrededor de la Alameda esperando una orden. Y la orden fue, y les va a sonar familiar, cuando se acercan los granaderos, el comandante de los granaderos recibe un tiro que no lo mata, pero lo tira, y en ese momento se desata la balacera. Es una balacera descomunal que inicia poco antes de las 6 de la tarde. Los montados arremeten con sus sables a los ciudadanos. Entonces, cuando no son con disparos, es a sablazos, los asesinan. Ese día, en esa zona nada más de la Alameda, de acuerdo con informes oficiales, se dispararon más de 300 bombas lacrimógenas y vomitivas. Prácticamente la Alameda y Bellas Artes, toda la Avenida Juárez desapareció durante varias horas en medio de las nubes de humo amarillo y verde de estas bombas. Y cada vez que se acababan, llegaban más refuerzos. Y bueno, pues las policías disparando. Fue una masacre que inició a las 6 de la tarde, poco antes, y que terminó hasta el día siguiente. Porque quiero decirles que se extendió a buena parte del Zócalo, todos los alrededores del centro de la ciudad, alcanzó hasta Peralvillo, por esta parte alcanzó hasta la Colonia de los Doctores, e incluso hubo perseguidos y muertos hasta Tacubaya. Una masacre, insisto, que se extendió por toda la ciudad, que además tuvo conatos de heroísmo enorme, porque cuando los jóvenes, sobre todo estudiantes politécnicos y universitarios, que se acercaron
a la Alameda para participar en la fiesta, se dieron cuenta de estas agresiones brutales, o sea, porque estaban matando a mujeres, a niños, había muchos niños, a ancianos, decidieron hacerle frente a los policías. Entonces, con lo que tenían, resorteras, piedras de la Alameda, con lo que hallaban, empezaron a agredir a los granaderos y a defender al pueblo de estas agresiones. Y quiero decirles que durante horas tuvieron en jaque a todas las fuerzas de seguridad, porque no podían controlarlos, y estos jóvenes sin armas, quiero decirles, no ninguno llevaba armas, llevaban palos, piedras, etcétera. Durante buenas horas mantuvieron a raya a los granaderos, hasta que el ejército intervino, y entonces sí, dispersaron a los jóvenes, y les repito, la matanza fue tremenda. Quiero decirles además que en este operativo participaron los bomberos y las Cruces Roja y Verde. Y las Cruces Roja y Verde lo que hacían era que tenían instrucciones de recoger inmediatamente los cuerpos que caían, muertos o heridos, los apilaban en lo que hoy es donde está el Museo de la Memoria, que allá está el callejón García Lorca, esa era una calle. Ahí apilaban los cuerpos y se los llevaban de inmediato unidades de sanidad militar. El tema es que además estas patrullas, ambulancias, no solamente llevaban camilleros, llevaban policías. Entonces cuando la gente, los heridos estaban esperando ayuda, bajaban de las ambulancias policías a seguirlos agrediendo y a rematarlos. Eso se permitió en esa matanza. Quiero decirles además que esa ocasión, Enríquez Guzmán estaba en su casa, en Paseo de la Reforma, se entera de esto, le avisan. La matanza, insisto, llegó hasta Paseo de la Reforma. Encontraron muertos hasta donde hoy está el monumento a Colón, que había otras oficinas ahí del enriquismo. Cuando Enrique se entera, él está en su casa recibiendo los informes, está rodeado de Mújica, de César Martino, de Graciano Sánchez, el alto mando, digamos, enriquista estaba con él. Se entera y decide, dice: yo voy a ir allá, yo no voy a permitir, si están matando a mi gente por mí, yo voy a ir con ellos. En los momentos más álgidos de este conato de rebelión, porque la verdad es que en algunos momentos sí hubo enriquistas que dijeron: vamos a Palacio, vamos a tomar Palacio. Un grupo de enriquistas se posesionó de las torres de Catedral, y desde allí estuvieron por horas disparando, tratando de tomar Palacio Nacional. Lo que pasa es que Palacio Nacional estaba un buen número de soldados listos para la represión, y la matanza ahí en el Zócalo, una matanza en el Zócalo, fue tremenda. Hay testigos que recuerdan que por lo menos uno, incluso que era funcionario del Departamento del Distrito Federal, lo publicó, que él recordaba que se tuvo que tirar al piso, y desde ahí vio que por lo menos había 70 o 70 cuerpos tirados. Los recogían. El operativo era recoger inmediatamente los cuerpos y llevárselos, entre la Cruz Roja, la Cruz Verde y, insisto, unidades de sanidad militar. Cuando Enrique se entera de todo esto, se presenta en las oficinas de Donato Guerra. Cuando llega, se le acercan soldados, bayoneta en mano, le apuntan a la cabeza, y Enríquez Guzmán dice: soy Miguel Enríquez Guzmán, si quieren matarme, háganlo. En ese momento los militares se cuadran y le dicen: general, estamos a sus órdenes, haga lo que usted quiera. Insisto, Enríquez no quería el levantamiento militar, no quería violencia. Enríquez le dice al comandante que se va a poner a sus órdenes, Federico Amaya. Él le dice: general, esto no es tolerable. Hay un momento en que el general Amaya, que era el comandante de las fuerzas militares, ordena a los soldados que se emplacen y se coloquen entre los ciudadanos y la policía, y da órdenes de que si se acercan los policías a agredir a los ciudadanos, disparen. A ese grado estuvo a punto de estallar el conflicto, y Enríquez le dice que no, que él no quiere un golpe militar, no quiere violencia, solo le pide que cuide a los ciudadanos y que evite que los sigan matando. Cuando están platicando José Muñoz Cota y Federico Amaya, justamente en estos momentos, se les acerca corriendo un campesino que viene perseguido, y detrás de él un policía montado con machete en mano, le da el machetazo, y por poco incluso les toca a ellos el machetazo. Cae el cuerpo junto a Muñoz Cota y a
y al comandante. Es decir, eran escenas de violencia extrema que se vivieron esa noche, solo comparables e incluso yo diría mayores que las que se vivieron el 2 de octubre en Tlatelolco. Porque esa noche Mújica y el general Río Sertuche dan una conferencia de prensa en las oficinas de la Federación junto con Enríquez, y ellos declaran que hay en sus listados por lo menos de 300 a 500 desaparecidos en los sucesos de la Alameda y el centro de la ciudad, y denuncian además que de sanidad militar. Si ustedes revisan los periódicos del día siguiente y los días siguientes, lo que sucede es que relatan que infinidad de madres, esposas, hermanas, van a buscar a los cuerpos y no aparece ninguno. Los mandan, van peregrinando, y resulta que ni siquiera los 7 muertos oficiales, porque además quiero decirles que los medios dijeron unos que había habido 7 muertos, sí, se dieron 7 nombres, otros dijeron que no había ningún muerto y que ni siquiera había habido prácticamente heridos. A ese grado era el control que conocemos de los medios de comunicación. Bueno, quiero decirles que incluso los 7 nombres que se dieron públicamente de muertos en la Alameda, ni siquiera esos aparecieron. La tragedia de esas madres, esposas, mujeres, hijos, buscando en peregrinaje a sus familiares muertos, es que nunca encontraron los cadáveres. Y sucede, y eso está documentado incluso en los medios, que esas unidades de sanidad militar que recogieron los cuerpos apiñados en el callejón García Lorca, que les había previamente llevado las ambulancias de la Cruz Roja y Verde, se los llevaron al campo militar número 1. Y es la primera ocasión en que se utilizan los crematorios del campo militar número 1 para desaparecer cadáveres. Años después todavía existía una agrupación de desaparecidos y sobrevivientes de la matanza el 7 de julio, buscando cuerpos, porque además quiero decirles, años después seguían viniendo de los estados
gente buscando a sus familiares que habían venido al mitin y que nunca regresaron. Esta matanza se borró completamente. Carlos Monsiváis, por cierto, era estudiante del Politécnico y él llegó a contar parte de estas experiencias porque él estuvo allí y sobrevivió, él logró salir con vida de ese episodio y lo relataba. Él decía incluso, hablando de esta cifra de 300 a 500 desaparecidos, asesinados en la Alameda, que era tan evidente que esa era la cifra, que bastaba contar los elementos de seguridad entre policíacos y militares que habían participado para darse cuenta de la magnitud represiva de ese movimiento que, insisto, fue mayor que la del 2 de octubre del 68, pero además el 68, el 2 de octubre, se documentó incluso por reporteros internacionales. Y si ustedes revisan la prensa de la época, no hay listas de muertos, no hay listas de desaparecidos, a los cuantos, incluso, fíjense ustedes, hay una manifestación de madres de desaparecidos en La Matanza que van al Zócalo a hacer su protesta, miles de madres que van a reclamar los cuerpos desaparecidos, y resulta que el ejército las reprime, las desaparece del Zócalo y las ahuyenta. Y en los periódicos se dijo que había habido el rumor de un mitin de mujeres de desaparecidos, pero que era puro rumor, que no había existido ni siquiera el mitin. Fíjense ustedes el nivel, les decía yo, del agravio de los desaparecidos de este país. No solamente los desaparecidos físicos, sino que incluso manifestaciones enteras desaparecían, no existían, eran rumores. Ese fue la matanza quizás más sangrienta del enriquismo, pero quiero decirles que no fue la única. A partir de ese momento había órdenes de asesinar, de perseguir, y les repito, eso incluso está publicado, porque había un cinismo tremendo, de perseguir, asesinar y encarcelar a todo activista enriquista que estuviera repartiendo volantes. Y a partir de ese momento ustedes se van a encontrar que detienen a 300 enriquistas, detienen a 500 enriquistas. El 21 de noviembre de 1952, el Partido Enriquista convocó a celebrar el aniversario de la Revolución Mexicana en el Movimiento Cuauhtémoc. Ese día, otra vez, se volvió a movilizar todas las policías, el ejército, las cruces roja y verde, otra vez el operativo del 7 de julio, y hay ese día, hay 300, ese día, aparte de los que había habido, quiero decirles, el 7 de julio hubo más de 500 detenidos. Hubo oficialmente más de 300 heridos, y bueno, el número que dan Mújica y Antonio Rosertuche de los muertos desaparecidos. Bueno, el 21 de noviembre hay 300 detenidos, hay un número indeterminado de desaparecidos, y quiero decirles que a partir de ahí inicia la represión contra los dirigentes. Detienen a la dirigencia nacional del Partido Enriquista, la mantienen incomunicada durante horas, y todos los mítines que a partir de ahí se realizan, el 4 de febrero del 53, el mitin para conmemorar la Constitución, igual es reprimido, hay desaparecidos, hay presos, hay heridos, hay asesinados. Sistemáticamente desde el 7 de julio del 52 hasta 1957, que es el último acto masivo de enriquistas que es reprimido, me refiero a una asamblea, imagínense. El enriquismo ya no tenía ni registro, porque además el gobierno lo que hizo fue que los reprimió, los persiguió, los asesinó, los desapareció, pero el enriquismo tenía un partido político, y entonces lo primero que hizo fue quitarle el registro como partido político. Después de quitar el registro como partido político, no conforme con que le quitó el registro, el enriquismo seguía funcionando. Llegaron a tener más de 3,5 millones de militantes en todo el país. Bueno, pues no conformes con la quitada del registro, clausuraron todas las oficinas de los partidos enriquistas. Fueron con agentes, les pusieron candados y las desalojaron. Obviamente les quiero decir que, por ejemplo, para reprimir los mítines del 21 de noviembre y del 5 de febrero, que se iba a realizar el 6 de febrero, resulta que el pretexto era que no lo iban a realizar el día de la fecha. Entonces, como no era el día de la fecha, pues ya no tenía caso hacer el mitin. Y en el caso de la clausura de las oficinas enriquistas, el pretexto era que decían, un centro de pachanga y desorden y un nido que iba a provocar problemas de salud pública, y lo clausuraron. Bueno, eso fue el
3 de marzo de 1955. Bueno, pues en mayo de 1957, en Aguascalientes se convocó a una gran convención para reorganizar al partido enriquista. Iban delegados de todo el país. Eran más de 50 delegados, se iban a congregar en un teatro allá en Aguascalientes, y resulta que cuando llegan al teatro, el ejército, los soldados de la zona militar, los detienen y se los llevan al campo militar. Porque resulta que decían que eran un peligro para la ciudad. Y entonces la asamblea enriquista se lleva a cabo dentro del campo militar, porque José Muñoz Cota, que era secretario general del partido, decidió que entonces pues ellos iban a seguir con su asamblea. Y dentro del campo, ahí se llevó a cabo, los interrogaron, los tuvieron por horas, y cuando finalmente se dieron cuenta que era solamente una asamblea, que no era un intento de levantamiento, los dejaron libres. Pero la verdad es que Enríquez Guzmán, esa noche del 7 de julio, después de que ve todo lo que sucede, toma la decisión de levantarse en armas. Y a partir de ahí inicia, por eso yo señalo que es el inicio de la Guerra Sucia. Inicia una represión y una persecución encarnizada contra los enriquistas. Porque por un lado, Enríquez, al tomar la decisión de levantarse en armas, empieza realmente a organizar militarmente al partido enriquista. Se empiezan a formar núcleos adiestrados perfectamente, que empiezan a planear el levantamiento militar. El levantamiento militar, porque quiero decirles además que buena parte del ejército apoyaba a Enríquez Guzmán. Estaban dispuestos a unirse al pueblo en un levantamiento que igual les va a traer recuerdos históricos. Los planes de levantamiento eran tomar los cuarteles, tomar las armas y con el apoyo del ejército hacerse del control del país. Pero resulta que el espionaje contra el enriquismo fue brutal. Si ustedes van al archivo de la Federal de Seguridad hoy, que todavía no están abiertos los archivos, que espero que se abran, porque además ahí vamos a encontrar más cosas. En los archivos hoy, los públicos que les llaman, que son los censurados, ahí vamos a poder reconstruir minuto a minuto, desde 1952 hasta 1955, todo lo que hacían los principales dirigentes enriquistas. Todo lo que hacía Enríquez Guzmán desde que amanecía hasta que anochecía. Ustedes pueden reconstruir día a día esos años. Y obviamente la policía reportaba, había 7 policías encima de los enriquistas. La policía, obviamente la Federal de Seguridad, la policía secreta, la policía del DF, una policía de Petróleos Mexicanos, etcétera. 7 policías. Entonces ustedes encuentran ahí todos los informes de lo que se les ocurra. El tema ahí es que el espionaje era tremendo, y Enríquez Guzmán y todos los generales, porque además había muchos generales en el levantamiento, en el plan de levantamiento, sabían de lo que se trataba. Enríquez Guzmán optó por hacer sus asambleas, sus reuniones, en 2 lugares. En el Panteón de la Piedad, que está ahí en el viaducto, y en la avenida Cuauhtémoc, donde estaba sepultada su madre. Entonces él iba diario al Panteón. Y ahí no entraban los agentes, porque además bueno, pues se suponía que Enríquez Guzmán estaba ahí en un acto familiar. Y ahí se reunía con los activistas. Y el otro lugar que Enríquez Guzmán decidió que podía trabajar con tranquilidad era los cines. Entonces diario iba a los cines. Estaba ahí, convocaba a los activistas de todo el país y ahí tenía sus reuniones. Y ahí conspiraban fuera del ojo de los agentes. Obviamente los agentes se dieron cuenta y se van a encontrar. Hay informes donde dicen los agentes, es que no entendemos por qué, si sabemos que o bien se escapan de los cines o están ahí conspirando, no se hace nada. La verdad es que el movimiento enriquista llegó a tener tal apoyo del propio aparato y del ejército que en muchas ocasiones los mismos militares prevenían al general Enríquez cada vez que se daba la orden de levantamiento. 3 veces intentó Enríquez levantarse en armas, 3 veces dio la orden, y esas 3 veces fue ahogado en sangre los intentos de levantamiento. El tema no solamente era el espionaje, es que resulta, y ya lo he platicado, que en el círculo cercano a Enríquez Guzmán había un traidor, había un informante que podemos encontrar en los archivos de la Federal de Seguridad, cuando Leandro Sánchez Salazar le informa a Ruiz Cortines, con gran regocijo, le dice, tengo ya un informante que está en la casa de Enríquez Guzmán y que me va a mantener al tanto de todo lo que se hace ahí. Resulta que ese personaje está identificado ya. Obviamente los informes no aparece,
Pero Enríquez Guzmán tenía una línea de mando muy clara. Enríquez Guzmán iba a dar la orden de levantamiento, y quien iba a diseminar la orden de levantamiento era el segundo mando. El segundo de mando era Marcelino García Barragán. Y Marcelino García Barragán fue quien informó al gobierno cada vez que se intentaba levantar al Marcelino. Hay un episodio que es el que además logré yo encontrar, no en los archivos de la FARC de seguridad. Este descubrimiento de quién era el que traicionó al enriquismo, lo encontré en los archivos del Departamento de Estado norteamericano. Ahí está. Son los informes de la Embajada norteamericana, y ahí relata que en uno de esos intentos de levantamiento, el 15 de enero de 1953, ese día ya había habido la orden de levantamiento simultáneo. Iba a haber un levantamiento en Chihuahua, otro levantamiento en Guerrero y otro levantamiento en Morelos y Puebla, simultáneamente. La intención era levantarse en esos 3 puntos clave del país. La idea además era tomar por asalto los cuarteles. Este esquema se repitió en Cuba, ese esquema de la guerra de guerrillas y del levantamiento cubano. Se los menciono porque el referente de todo esto estaba aquí en el enriquismo. Y resulta que los planes eran tomar los cuarteles, pero como los cuarteles estaban con soldados afines al movimiento, lo que iba a pasar es que cuando llegaran los enriquistas, los soldados iban a unir al levantamiento e iban a disgregar el movimiento por todas las zonas circundantes a estos 3 puntos. El encargado del levantamiento en la zona centro, en Morelos y en Guerrero, era Rubén Jaramillo. En Guerrero era una mujer también la encargada, María de la O. En el norte era un excardenista importante, Emiliano Laing. En fin, estaba todo perfectamente cuadrado. Había un manifiesto en el que además se ofrecía una serie de beneficios sociales al pueblo, bajar los precios, etc. Todo estaba en punto para el levantamiento armado. Y resulta que cuando las fuerzas de Emiliano Laing se presentan en el cuartel, van prácticamente sin armas. Se suponía que era un pacto ya acordado. Se presentan a las puertas del cuartel, se desata una balacera y los matan a todos los enriquistas que están ahí. Lo que sucede es que, informados previamente por García Barragán, el gobierno cambiaba a todos los militares de las zonas que estaban pactadas, que se unían al enriquismo. Si ustedes revisan los periódicos de aquella época, van a ver, y les estoy hablando de periódicos para que se den cuenta de que fue tan público que no lo podían ocultar. Los movimientos en zonas militares en esos años, 53, 55, eran constantes y permanentes. A cada rato había movimientos. ¿Por qué? Se enteraban de que había grupos de militares listos a iniciar el movimiento, y los movían, ponían elementos leales, y entonces cuando los enriquistas llegaban a los cuarteles, los desbarataban, los mataban. Emiliano J. Laing fue asesinado de un tiro en la cabeza. Fíjense usted, los enriquistas hasta muchos años después pensaban que había sido en el tiroteo, o que había sido, incluso llegaron a acusar a un correligionario que en venganza porque le habían matado a su hijo, lo había también matado a él. Y si ustedes revisan el archivo de la Federal de Seguridad, ahí dice que en realidad fue un soldado el que lo asesinó y le dio el tiro de gracia. Es decir, que hay mucho por descubrir todavía y por conocer. Les estoy hablando de un episodio de la persecución del enriquismo que, les repito, fue constante y permanente en todo el país, además, no solamente en la Ciudad de México. Las matanzas contra enriquistas, el último informe que hay en el archivo de Enríquez Guzmán de un asesinato de enriquista fue en 1967, un campesino líder enriquista muy aguerrido en la zona de San Luis, me parece. Ahí llegaron a su casa, su cabaña, su choza, y lo bombardearon. Y como él hizo frente porque tenía armas, hasta que no lo acribillaron, no terminó el bombardeo y los tiros contra este líder enriquista. Hay otro líder rasgado que además encabezaba a un grupo de indígenas chapanecos en Chiapas. Era también uno de los líderes más comprometidos, más conocidos, y resulta que lo detuvieron a él y al segundo dirigente del enriquismo,
les cortaron las cabezas, las pasearon en picas y los pusieron como escarmientos durante 2-3 meses, como en Hidalgo, en jaulas, en la presidencia municipal. Todo eso está documentado, quiero decirles. Todo esto es lo que es público, pero lo que no sabemos es quién y cómo ordenó la matanza el 7 de julio. En el Archivo General de la Nación uno encuentra todos estos informes, pero resulta que los informes del 7 de julio de 52, 8 de julio, 9 de julio no existen, no están. Todos los documentos de las matanzas, de los asesinatos, Marco Antonio Lanz Galera, el abogado enriquista, les decía yo, él fue asesinado en otro intento de levantamiento. La orden era para el 1 de septiembre de 53 y resulta que, informados de todo esto, era un aparato que ya estaba cubierto en todo el país. Participó Pedro Ramírez Rodríguez Triana, el primer, por cierto, candidato presidencial comunista de este país. Él era el líder en el norte del país, en Coahuila. En el centro otra vez Rubén Jaramillo. En fin, estaba el movimiento totalmente organizado. Iba a estallar el 1 de septiembre y resulta que el día 30 de agosto detienen a todo el alto mando enriquista, a todos los dirigentes, a los ayudantes de Enríquez Guzmán, se los llevan a la Federal de Seguridad. Detienen además a los integrantes de un grupo, se llamaba el Grupo de los 100. Eran 100 ciudadanos de clase media, eran comerciantes, eran trabajadores de la industria, es decir, era gente con recursos porque se financiaban solos, que estaban adiestrados perfectamente militarmente. Era el grupo que estaba preparado para el momento de levantarse en armas, tomar los lugares estratégicos y ser el Estado Mayor de Enríquez Guzmán. Bueno, pues resulta que ellos se les hacía jurar, era parte del acuerdo entre los enriquistas que se decidían integrarse. Eran prácticamente, yo les diría, brigadas suicidas, porque eran los que además le daban seguimiento a los agentes de la Federal de Seguridad y a los demás agentes para estarlos deteniendo. Entonces eran los más odiados. Y este grupo selecto, y les digo selecto porque además se les pedía que juraran con su vida defender la causa enriquista. Bueno, pues resulta que este grupo de los 100 los detienen a los principales dirigentes del grupo, detienen como a 50 y se los llevan a la Federal de Seguridad, los torturan, los someten a una serie de vejaciones, los llevan al río Tula y ahí con la amenaza que los van a arrojar, los hacen confesar muchas cosas. Pero resulta que están detenidos y el abogado, al que habían acusado del asesinato de Francisco Mercado, Marco Antonio Lanz Galera, como siempre hacía, se presenta en la Federal de Seguridad con los amparos para sacarlos, porque nada más no había acusaciones. Se estaban levantando en armas, pero bueno, pues también tenía forma de defenderse. De ahí sale lo que yo les he platicado de los ojalateros. En fin, que se presenta Lanz Galera en la Federal de Seguridad con los amparos y el jefe de la Federal de Seguridad ordena que lo levanten, se lo llevan agentes de la Federal de Seguridad, se lo llevan en paseo por toda la ciudad, justo enfrente del Cine Ópera, cuando iba pasando el carro que lo llevaba preso, le dan un tiro mortal y siguen dando vueltas, se lo llevan a la carretera a Toluca para que se desangre. Lo que están haciendo ellos es esperar a que se muera. Cuando creen que ya está muerto, lo llevan a las oficinas de migración, donde por cierto estuvo el Che Guevara y Fidel Castro, estaban en Miguel Schultz, y ahí llevaban a los asesinados y a los que iban a asesinar enriquistas. Ese era el lugar a donde llevaron a los desaparecidos. Ahí lo llevan, lavan el carro, lo acaban de dejar morir y cuando creen que ya está en las últimas, lo llevan a la Cruz Roja y lo dejan ahí. El problema para ellos es que Lanz Galera todavía tuvo fuerzas para declarar y entonces le dice al camillero, le dice: tráeme a la gente del Ministerio Público porque voy a declarar. Y entonces declara toda esta historia y dice: esto me hicieron, y además quiero decirles que el que dio la orden fue el jefe de la Federal de Seguridad y quien me disparó fue el agente Jorge Lavín de León. Por eso se sabe. Lo que se sabe, lo poco se sabe, fue por los sobrevivientes. Inmediatamente después de que hace esta declaración, que además le toma el Ministerio Público y que existe, se muere. Se muere, es un crimen que además le golpea mucho al corazón del enriquismo y que en ese momento detiene el levantamiento militar. Quiero decirles que el jefe de la Federal de Seguridad festeja con Ruiz Cortines esto, porque Enríquez Guzmán, como parte de este levantamiento, estaba recorriendo todas las colonias populares del Distrito Federal, como parte de la preparación.
y resulta que después de que matan a Lanz Galera, detiene todo, ordena que todo se detenga, y entonces Sánchez Salazar le informa a Ruiz Cortines, después de la muerte de Lanz Galera, Enríquez Guzmán ya ordenó que se suspendiera todo. Ese es el segundo intento que fracasa. Y Lanz Galera, defensor del amparo, es alguien que está totalmente olvidado, ni quien recuerda. Pero quiero decirles que en mi investigación yo descubrí que este agente Jorge Lavín de León en realidad no era agente de la Federal de Seguridad. Estaba adscrito al Estado Mayor Presidencial y estaba directamente a las órdenes de Adolfo Ruiz Cortines. Es decir, que fue un crimen ordenado desde la presidencia de la República. Y son crímenes impunes. Porque quiero decirles que al día siguiente los periódicos dijeron que en Bulgarriña había muerto Lanz Galera enfrentado con un agente y que obviamente Lanz Galera traía pistola y que él había disparado contra el agente. En fin, la Suprema Corte, todos avalaron. Lavín de León estuvo preso un rato porque además, como según esto estaba herido, lo tuvieron en un hospital, nunca pisó la cárcel, salió libre y el crimen de Lanz Galera está impune hasta la fecha. Y termino con este relato de la primera desaparición forzada en este país. La primera desaparición forzada contra enriquistas, que está documentada y que además en los archivos, cuando uno busca, en los archivos de la Federal de Seguridad, de Gobernación, de la Presidencia, justamente esos episodios no están, no aparece nada. Resulta que los enlaces de Enríquez Guzmán con Rubén Jaramillo eran 3 activistas del Grupo de los 100. René Raúl Rosano, Rubén Ortigosa, J. Isabel Cruz y la cabeza del Grupo de los 100 era Domingo Ortega. Bueno, pues saliendo de la casa del general Enríquez Guzmán, los detienen los agentes de la Federal de Seguridad, se los llevan a 3 de ellos y luego en su casa detienen al jefe del Grupo 400, Domingo Ortega, los juntan y se los llevan a la carretera a Cuautla, Cuernavaca. Ahí los bajan, los fusilan, que los forman cuadro, pero además les dan el tiro de gracia. ¿En qué año? Y los dejan el tiro de gracia. ¿En qué año? Fue en marzo de 1954 esto, 30 de marzo de 1954. Bueno, pues resulta que ahí los dejan, y no se percatan que Domingo Ortega el tiro de gracia le había rozado, no le había dado. Y si bien estaba herido, no estaba mortalmente herido. Entonces cuando reacciona, cuando logra arrastrarse hasta la carretera, un camión de refrescos lo recoge y lo llevan a la casa de Enríquez Guzmán. Lo que sucede es que por eso se sabe en realidad lo que pasó. Él sobrevive, y quiero decirles que yo conocí a Domingo Ortega. Él mostraba su línea del tiro. Y eso hizo posible que estos 3 cuerpos, que además quiero decirles que ya los habían echado a la fosa común, los iban a como desaparecidos, lograron entonces recuperarse para las viudas y solo así se supo este intento de desaparición forzada, porque sobrevivió uno de los que intentaron matar. A pesar de ello, los 2 ayudantes de Domingo Ortega también fueron secuestrados de su taller, porque tenía un taller de carpintería, y ellos sí nunca aparecieron. Esto no se cuenta. Cuando uno ve los informes de la Federal de Seguridad, lo único que encontramos es otra nota burlona del director de la Federal de Seguridad que decía: hoy rindieron homenaje a los muertos de enriquistas, que por cierto juraron con su vida defender la causa. Entonces es lo único que aparece, no aparecen las órdenes, no. Eso es lo que tenemos que investigar, eso es lo que hay que abrir en este país. Y así concluyo. Hay infinidad de episodios como este. El enriquismo es un episodio fundamental para entender lo que hoy vivimos. El primer intento de revertir la contrarrevolución mexicana, de recuperar el artículo 3º, de revertir lo que Miguel Alemán hizo, igual que ahora, la entrega de petróleos mexicanos a empresas extranjeras, los intentos por recuperar la educación. Esas banderas eran banderas enriquistas. Los primeros que propusieron la creación de la Guardia Nacional fueron los enriquistas. Los primeros que propusieron que desapareciera el Estado Mayor Presidencial y la Federal de Seguridad y que se derogara el artículo 186, el de disolución social, fueron los enriquistas. Y los primeros que pidieron que se creara una comisión de defensoría de los derechos humanos fueron los enriquistas.
Su lucha fue de más de 20 años. Todavía en los 80s hacían intentos por reorganizarse. Y su página está borrada, y lo peor, se habla todo del general Enríquez Guzmán. Primero, que era un traidor, que se vendió, porque además quiero decirles que el 8 de julio, junto con la noticia de los disturbios, de los agitadores enriquistas, de los violentos, de los que habían agredido a los policías, venía a grandes letras: se le devuelven sus bienes al general Enríquez Guzmán. Se terminó el embargo a los bienes de Enríquez Guzmán. Que en realidad no eran bienes de Enríquez Guzmán, que además quiero decirles que sí se les habían embargado a sus hermanos. Se les embargaron precisamente para que no pudieran hacer la campaña presidencial. Pero el intento de estas notas a grandes titulares era desprestigiar a Enríquez. Y entonces lo que se dice, lo que algunos historiadores dicen, historiadores aparentemente serios, es que Enríquez se vendió, que no le interesó lo que pasaba con los muertos y heridos enriquistas ni con los presos, que además nunca pensó en levantarse en armas, que él en realidad se dedicaba, fíjense lo que dicen, a la pachanga, que él iba al cine, que se dedicó a pasear y ir al cine, ¿no? Que era su distracción. ¿Y qué tiene que ver? Y lo peor que les voy a decir, que dice un historiador o historiadora del Colegio de México, que Enríquez Guzmán incluso fue premiado por su traición al pueblo con una medalla de la lealtad. Y quiero decirles que a Enríquez Guzmán sí le dieron una medalla de la lealtad, pero esa medalla de la lealtad se la dieron porque lo que nunca le habían querido reconocer, finalmente se lo tuvieron que reconocer, y fue que había sido escolta de Madero en 1913. Y entonces a todos los cadetes del colegio militar que escoltaron a Madero se les dio la medalla de la lealtad, pero por ese episodio, no por haber traicionado al pueblo. A ese grado llega la guerra sucia para deformar nuestra historia y para mostrarnos un Enríquez traidor, que nunca valió la pena haber sido enriquista, en fin, lo que todos sabemos y que hemos vivido. Por eso es importante abrir los archivos, pero abrirlos. Ahorita ya hay abiertos archivos, pero son los archivos que los policías quisieron. Lo que necesitamos es que conozcamos los informes secretos de esa matanza. ¿Quién ordenó la matanza el 7 de julio del 52? ¿Quién ordenó la matanza del abogado de los enriquistas, de los activistas de Morelos, las matanzas de todos los mítines del 53, 54, 55? Y si nos vamos más atrás, vamos a encontrarnos que todo este aparato de seguridad, y más adelante, no inició en los años 60, inició mucho antes. Incluso yo diría que esta represión, que que le llamaría yo terrorismo de Estado contra la oposición, la guerra sucia de que se habla, no fue solamente contra quienes quisieron levantarse en armas, contra guerrilleros, contra activistas de oposición, contra incluso terroristas que existieron y que por defensa de un ideal se hicieron terroristas. No, también se hizo contra luchadores de la democracia, que creían en la democracia. La guerra sucia en realidad en México se hizo contra ciudadanos de oposición que en algún momento de nuestra historia le parecieron peligrosos al gobierno. Esa es la historia de la represión en México, y es una historia que no está escrita, que tenemos que escribir, que tenemos que reencontrarnos con ella. Y por eso insisto en la importancia de que estos archivos nos permitan abrir los documentos que están ocultos, si no es que desaparecidos, porque es muy posible también que esos archivos hayan sido seleccionados y que entonces tengamos pocos elementos, pero que nuestra obligación es acercarnos y conocer para aprender de la historia, para saber además por qué estamos hoy aquí, porque hoy podemos hablar de democracia, porque nosotros somos en parte constructores de la democracia, ustedes, los ciudadanos, los que hemos luchado desde 2005, 2006, 2012, pero no somos los únicos, hubo otros antes que nosotros, y a ellos les merecemos honor y justicia. Muchas gracias. Es excelente. Solo un testigo Excelente. para relatar 20 años de lucha. No, es una barbaridad. Interesantísima la reseña que haces, Francisco, una felicitación. Te has dedicado a fondo a investigar y pues traes un libro, ¿verdad? Así está. Que se llama La Matanza de la Alameda y el inicio de la Guerra Sucia, de Francisco Estrada Correa.
Supongo que lo que ahorita nos dijiste es una reseña de... Es más o menos una reseña. Aquí está el relato completo. Reconstruí todo lo que sucedió ese día. ¿Hay algo que quieras mencionar aparte de sobre tu libro? ¿Que quieras comentar? Pues nada, está aquí, se los presento. Trato de ser congruente con la política hoy del gobierno de abaratar los libros y no cuesta como los de Taibo, que son de 10 pesos. Este cuesta 25, pero si alguien está interesado, pues lo estamos difundiendo. A ver, preguntas. Preguntas, claro. Preguntas allá por allá. ¿Quieren aquí apártenle dos para allá? Eso para allá. Sí, A ver, ¿qué Lo les está- lo parece? está- eso ven después. A ver, ¿qué les parece, vecinos? Preguntas y respuestas. Pasamos a la sesión de preguntas Ajá. y las personas que quieran comprar un libro, allá atrás hay una Con el persona joven de allá atrás le que se pueden los pedir puede a él. vender. ¿Sale? ¿Sí? Entonces, a Para ver, que aquí hay tenemos- pregunta. ¿Quién más tiene alguna pregunta? Luego Rosalía Chacín y luego el compañero, ¿cómo se llama? Alejandro Salas. Alejandro Salas. A ver, compañero, usted también, la maestra Elia. Adelante, su pregunta. Fuerte para que se escuche. Yo creo que tengo curiosidad si tú en tu investigación tienes algo de lo que fue el enriquismo en Nayarit. Sí, más o menos. Claro, contra este hombre gobernador. No, Crispín Durán Zamorano. No, y el que luego mataron, que fue ministro de Agricultura. Se llama, su nieto lo mató. Pues sí, Bueno, ahí está, sí. claro. Ellos. Ahí se iba a hacer Flores Muñoz. Flores Muñoz. Entonces fue tremendo porque en 1954 mandan al Prieto Crispín. Pero aquí lo importante con lo que tú iniciaste es cuando dices el más grave de los desaparecidos es desaparecernos la historia. Ha llegado a tanto la cuestión de ocultar la lucha del Prieto Crispín que yo estudié inicié la secundaria en una secundaria por cooperación, realmente porque eran maestros de normales comprometidos con la democracia y con todo lo mejor para el país. Entonces se llamaban Crispín Durán Zamorano. Cuando estos maestros empiezan a hacer gestiones para que hagan una escuela secundaria federal en mi pueblo, obviamente siempre encabezan el presidente municipal y los de dinero también, ¿no? Porque son los que son oídos además. Entonces ellos, en unión, estos maestros democráticos, verdaderos maestros, hijos del artículo 3º, hacen todas las gestiones varios años y como había un edificio de Crefal, que todavía es donde es la secundaria, que quedó abandonado 20 años o 25, porque era de la UNESCO, ¿no? Junto con el gobierno, pero ahí lo dejaron como aparato y únicamente tenían alguna maestra y cultivaban la miel y X. O sea, entonces cuando les dicen acá en la SEP que sí hacen la secundaria, pero les dicen, pero no les damos edificio, entonces tienen que hacer largas gestiones para que ese edificio se convierta, sea la sede de la secundaria. A lo que quiero llegar es que cuando a mí me piden, como fui la primera generación, coordinar un libro junto con un doctor en Ciencias de la Educación de Morelia, yo investigo y en lo poco que logro recuperar en documentos y checo aquí los periódicos de esa época, me llama la atención que no aparece escuela secundaria Crispín Durán Zamorano, aparece escuela secundaria nada más. Entonces yo sí lo digo con ironía porque meto muy poco en el libro que a mí me toca, porque era escribir uno sobre su vida, ¿no? Claro, Pero entonces yo no quería escribir sobre mi vida, sino sobre la vida de mi madre y de mi pueblo. Y yo digo un poco con ironía, no sé si lo logré dar a entender, pongo así, llama la atención que se omite el nombre de la secundaria, cuando era secundaria Crispín Durán Zamorano, así lo pongo. Porque lo matan a él el 31 de marzo del 51. 51, así No, es. del 54. 54. Y pasa, porque hay un traidor, porque él vivía cerca del panteón en la avenida principal. Y entonces, ahí tenía la otra mujer, porque tenía otra en Santiago. Entonces, Sí, bueno. enfrente de su casa vivía una familia Preciado. Y ese Preciado era pues, un señor medio nefasto.
y todavía los hijos parece que ya También algo son. le heredaron. Y él fue, ahí durmió la judicial. Ahí, ¿Por qué? Porque el Prieto salió, más o menos llegó a las 9 de la mañana a la casa de Enriqueta, su esposa la de ahí, porque una hija del Prieto Crispín fue mi compañera, nada más en segundo, porque después ya estudió en Tepic, interesante. en segundo de primaria. Pero cuando nace mi hija, nace una nieta del Prieto Crispín ese día aquí en el hospital, en la ginecobstetra del centro del siglo XXI. Y allí conozco un hijo de Crispín, solo lo veo, pero porque solo la ubico a la señora que nace el mismo día. Pero además porque cuando van a ver a las niñas, porque fue una niña, nieta del Prieto, va junto con el papá de mi hija y dice, están juntas y cuando ven a la niña mía que nació un poco blanca y sin pelo, y la de él, que ya está el Prieto Crispín, porque como era tan un poco afro, pero no lo tenía chino el pelo. La niña tiene el pelo así, ¿no? Negro y todo para... Bueno, a lo que quiero llegar es que lo traicionan y el vecino, y allí duerme la judicial, pues era un pueblo chico, tendría en ese entonces 6,000 habitantes. Y cuando el Prieto llega en silla la yegua y se enfila su terreno hacia el panteón y hacia al mar, pero muy cerca, lo matan muy cerca de su casa, sale en sentido contrario la camioneta, porque eso lo contaba mi amigo, pero para rodear y pasa por atrás de la casa. Pero para esto yo tenía 3 años, yo lo sé porque mi madre lo contaba. Y además era un día donde hacía mucho viento y además las calles eran de tierra, no había empedrado, entonces levantan demasiada polvareda los judiciales. ¿Por qué? Porque tienen que encontrarlo, el Prieto llega de la carretera así, Claro. pasando el panteón, y ellos llegan por atrás del panteón. Y ahí todavía él se abre, porque viene una camioneta, porque son caminos rurales, nomás cabe un camión, un vehículo, y ahí lo cazan. Y cuentan que incluso le cortaron el dedo para sacarle el anillo. Y la yegua la dan por muerta. La balacean también primero, porque si no balacean la yegua y nada más el Prieto, la yegua hubiera corrido con él, ¿no? Claro. Entonces, es interesante porque, bueno, no sé cómo yo era muy niña, nadie me platicó muchas cosas. Lo que sí me platicó es el suegro de mi hermano, 30 años después, pero me lo comenta casi en secreto. Sí, sí. Casi en secreto. Todavía me tienen dice, miedo, sí. Exacto, miedo, me dice, claro. ¿quién traicionó? Yo nunca lo dije en mi pueblo, que él me lo dijo. Es más, yo todavía no lo digo, Sí. porque es el suegro Sí. de mi hermano y vecino de mi casa. Y además porque yo sin analizar, porque mi madre estaba muy grave de cáncer cuando él me lo dice, casi me lo dice en secreto. Sí. Y dijo, fue preciado, ahí durmieron los judiciales. Y bueno, es toda la trama de lo que es el poder, ¿no? El gran poder. Y pues yo no me atrevo a decir a escribirlo, que quién No, es que sería muy interesante que lo escribiera. Digo, no eso a lo mejor, pero sí lo que está relatando. ¿Lo has escrito? Sí lo Lo escribí. escribí, pero tendría que revisarlo. ¿Por qué? Porque era un libro que prácticamente iba oficial, porque se lo íbamos a dar a la secundaria. De hecho, se lo entregamos, ¿no? Es que es Ese muy era el valioso que escribiera eso. compromiso. Y tendría que revisarlo, porque yo siempre... Es que eso no se debe de perder. Yo no quise dar muchos datos. Sí, claro, es que es difícil. Porque además, ¿cómo iba a traicionar yo al suegro de mi hermano? Sí, no, eso no se Que iba a puede. decir, bueno, y esta loca, ¿por qué le dijeron? ¿No? Y yo dije, ¿por qué no le dice a mi hermano o a sus hijos? Pero rescatar por lo menos el relato de todo eso es importante, porque ese hombre dio su vida por un cambio. Sí, claro. Y como él platicaba, tenía un asesor que él es padre, después supe de otro compañero que salió conmigo de la secundaria. ¿Por qué nos toca esto? Porque somos de la primera generación. Pero entonces yo digo, pues yo por qué voy a hablar de mí, si además yo no he hecho, ¿qué he hecho? ¿No? Porque así fue la invitación. Porque además fueron unas generaciones muy fructíferas, pero porque tuvimos muy buenos maestros, porque muchos no hubiéramos venido a estudiar acá. ¿Por qué? Porque no teníamos un antecedente de un estudio. Yo a lo más que tenía era un tío diputado, un tío abuelo, pero porque tenían mucho dinero en Nayarit, ¿no? Entonces por ahí les venía eso. Es muy interesante eso que cuenta y la verdad yo le diría que no lo pierda. Miren, le agrego algo. Ese tema de los levantamientos de Nayarit en realidad iniciaron desde la campaña.
Porque la elección, usted debe saber, la elección de gobernador fue antes que la elección presidencial. Fue el 20 de noviembre, los primeros días de noviembre, perdón, 7 de noviembre del 51. Y como el fraude fue tremendo, de hecho cuando Enríquez va a Nayarit, el gobernador Flores Muñoz manda a poner vacas en el aeropuerto para que no pueda aterrizar, pero además manda a poner tachuelas en los caminos para que se poncharan los caminos, pero además ordena que todos los servicios, quita la energía eléctrica y todos los servicios suspendan. Así llega Enríquez a su gira a Nayarit. Pero resulta además que la elección, le digo, se lleva a cabo el 7 de noviembre del 51. Y es tan burdo, hay una matanza en Compostela de campesinos, allí cuando están ellos protestando por que roban las ánforas y todo el fraude electoral, llegan policías, matan a varios campesinos en Compostela y se genera un movimiento muy fuerte por el resultado electoral. Y quiero decirle que se planeó levantarse en armas antes de la elección presidencial en Nayarit, el 20 de noviembre, y que en el archivo de Enríquez incluso están los telegramas cifrados de que la fiesta va a empezar, etc. Porque hubo un momento en que se pensó en adelantar el levantamiento enriquista justamente en Nayarit, pero resulta que el general Cárdenas pidió que se detuvieran y se esperara la elección presidencial. Pero desde entonces vienen ahí un montón de intentos muy fuertes, porque eran muy aguerridos todos los... Entonces la tumba del Prieto está atravesada. Todos están los mayores que ven a la puesta del sol y los niños pequeños que dicen son angelitos ven a donde sale el sol. La única tumba que está atravesada es la del Prieto, porque él lo dijo, pero como se levantó la gente después de su asesinato, hicieron grandes manifestaciones en Santiago, obviamente protestando y todo lo que conlleva este crimen tan cruel, porque él siempre era el identificado que los defendía, ¿no? Y los apoyaba. Sí, todos ellos eran líderes sociales reales. Entonces cuando él dice, lo entierran así, pero yo no digo que la iglesia lo permitió nomás porque lo dijo, por el levantamiento que había, porque la iglesia no hubiera permitido eso. Entonces él dijo que a él lo entierren atravesado para que le mienten todavía a su madre. Eso es lo que se sabe, ¿no? Entonces es una tumba muy sencilla, pero muy bonita, porque solo es algo de mármol, que es de lo que no se ha deteriorado casi, y siempre está muy bonita, muy limpia, y entonces yo lo concluyo esto, que no es que quisieron hacerle caso, él obviamente era el enemigo, claro, sino era porque estaba lebresta la gente luchando por ahí. Bueno, ya le paro porque... Qué interesante, Interesante, qué bien. No, es un capítulo de esos capítulos oscuros de nuestra historia, ¿no? Muchos héroes, actos heroicos, lo que acabas de mencionar, estos actos también deleznables del gobierno, ¿no? De Miguel Alemán. Es una etapa que no se ha documentado. Qué bueno que estás dando estos pasos, Francisco. Rosalía, ¿cuál es tu pregunta fuerte? Nada más que si el relato que nos hizo ahorita viene ahí en su libro. Sí, más detallado, porque traté de, lo que hice fue los informes, con los testimonios, porque tuve la suerte de conocer a algunos sobrevivientes. Fue reconstruir todo lo que pasó el 7 de julio. Ajá, sí. Muy bien. Sí. Entonces ya saben, ahí está, para que lo relean si quieren más detallitos. Compañero, otra vez tu nombre, perdón. Alejandro Salas. Alejandro, ¿cuál es tu pregunta? Gracias. Es la siguiente, Francisco. En el curso de tu investigación, ¿encontraste archivos, escritos o algo sobre el servicio secreto? Sí, claro. Sí, ahí está el dependiente de gobernación. Sí, ahí están. ¿Están los archivos completos? No, el tema es que son los archivos que le llaman públicos. Son archivos que ellos son los que decidieron que podían ser públicos. Hay una reserva, hay un fondo de reserva que se supone que están ahí todavía, que son los archivos secretos, que son los que ellos decidieron que no fueran públicos, porque se supone que solamente pueden consultarse después de 70 años. Ah, sí, mira, sí, estoy de acuerdo, me estás dando mucha luz sobre esto. Mi pregunta va sobre lo siguiente. Te has referido a lo que consideran confidencial, secreto, y creo que lo han de tener o escondido o desaparecido. Debería estar ahí. Sin embargo, mi pregunta más bien era sobre lo que fue
el servicio secreto, la jefatura de policía. Digamos, archivos de esos debe haber desde 1914, por lo menos muy buenos hasta 1976. Así es. Te debo agregar algo. En el INACIPE me informaron que una procuradora hace 20 o 30 años había decidido que desaparecieran. Y pero me lo aseguraron, que los habían desaparecido. Es muy seguro. Por eso, si tú encontraste algo, a ver si luego platicamos. Yo me encontré informes, fíjese ahora que habla del servicio secreto, es que cada policía tenía su tarea en esta represión. El servicio secreto reportaba todos los días a Ruiz Cortines sus detenciones y diariamente detenían enriquistas. Lo que pasa es que viene el número, pero no dice quiénes eran. Es muy curioso porque... ¿Por qué un número? 20 detenidos, 30 detenidos, 10 detenidos, o sea, nada más viene el número de detenidos, no vienen los nombres, y se los reportaban directamente al presidente, el servicio secreto. Es muy curioso porque hay gente que pensó en algún momento, cuando había la orden del levantamiento, etcétera, se quedaban de ver, por ejemplo, conozco el caso de un hombre que se había citado en Palacio Nacional para hacer un intento ahí de violencia, ¿no? Y se quedó de ver con otros 4 compañeros, y dice, yo llegué, me paré ahí, y nunca llegaron, yo creo que se arrepintieron. Pues habría que ver si no los desaparecieron, más bien, ¿no? Porque ahí podemos encontrar, en lo poco que lo cuidado que está este archivo nos permite ver, se pueden encontrar muchas cosas. Quiero decirles algo más. En este archivo yo encontré 2 cosas. Como dice la compañera, yo conocí a los enriquistas vivos y ancianos, y platicaba mucho con ellos, pero eran muy cuidadosos. No hablaban de muchas cosas. Yo sabía ciertas cosas. Mi bisabuela fue enriquista. De hecho, por eso yo me interesó este tema, porque mi bisabuela fue enriquista. Ella llevaba armas a los pueblos. Y ella me contaba, e incluso en una ocasión, en Paseo de la Reforma, estuvieron a punto de detenerla porque la policía la interceptó. Y no sé qué inventó. Dice, yo inventé algo porque si me abren la cajuela encuentran lleno de pistolas y de fusiles. Pero cuando yo hablaba con los enriquistas, yo conocí, les decía, Domingo Ortega, el líder de los 400, y le hablaba de esto, me cambiaba la conversación. Eran hombres muy hoscos, pero era que, estaban preparando un levantamiento militar, ¿cómo esperábamos que platicara? Entonces, cuando yo entré al archivo de la Secretaría de Seguridad, de Gobernación, de Presidencia, etcétera, para mí fue un descubrimiento todo lo que vi. Porque entonces empecé a entender muchas cosas. Empecé a entender cómo se había planeado el levantamiento y por qué fracasó, y también por qué se callaban. Yo a Domingo Ortega simplemente lo conocí como el sobreviviente de un intento de matanza, pero yo no sabía que era el jefe del grupo más aguerrido de los enriquistas, ni que era el encargado de todos los operativos más fuertes del levantamiento armado. No hablaban mucho de ese tema. Quiero decirles que también yo me encontré que en la casa de mi bisabuela estaba ahí en los archivos de la Secretaría de Seguridad marcada, porque resulta que el general Enríquez inició su primer intento de levantamiento, les decía, con recorridos en las colonias populares de la Ciudad de México. Él iba a las colonias donde tenía más base popular y ahí preparaba la organización. Pero resulta que él arrancó su gira en la casa de mi bisabuela, en la colonia San Miguel Chapultepec. Entonces, ahí está en los archivos de la Secretaría de Seguridad marcado el día, etcétera, ¿no? Pero la verdad es que todavía a la fecha hay mucho secreto, mucho miedo. Y desgraciadamente eso hace que los héroes, las heroínas, porque había muchas mujeres, les decía yo, María de la O en Guerrero, ella, el simultáneo a lo de, ya no les platiqué, pero simultáneo a lo de, ¿cómo se llama? Allá en Delicias, el levantamiento en Delicias de Emiliano Lain, ella en Tenexpa Guerrero inició un levantamiento y con los líderes que eran además los notarios, los abogados más serios de la zona, armó un movimiento tal que ahí los informes incluso se hacen bolas los propios informantes, porque resulta que unos dicen es que eran 20 gentes, fue un intento de robo, etcétera, pero me encontré un informe de un agente de gobernación que dice, a ver, el levantamiento de Tenexpa fue muy importante, no entiendo por qué lo minimizan, porque además no eran 20 gentes, ni eran gavilleros, ni iban a robar, eran casi 400,
pero resulta que las cifras las cambian, y resulta que además el jefe de zona militar, en vez de detenerlos, les permitió que huyeran, y entonces explica cómo los propios militares, en vez de detenerlos, les fueron allanando el camino para huir. Y dice, es que esto es muy extraño, necesitamos aclarar, porque el papel del jefe de zona y el del presidente municipal y el del jefe de la policía está muy raro. Es decir, ese informe es muy interesante porque nos permite entrever que entre los propios mandos militares y incluso las presidencias municipales había simpatizantes del movimiento. Y María de la O es una líder guerrillísima, fue cardenista además, que está completamente olvidado, murió en la miseria, murió decepcionada. Todos esos enriquistas murieron muy decepcionados. Ellos dieron su vida, sí, perdón. No, ya que acabes. Dieron todo. Yo les digo, los conocí ya muy ancianos. Ellos me enseñaron a creer en el cambio. Esta lucha que vivimos por el cambio, yo la escucho desde que era niño de ellos. Todo lo que estamos hoy peleando lo peleaban ellos. El problema es que se encontraron frente a este aparato de represión brutal, tremendo, en el que además las familias tenían que irse de los pueblos. Hay municipios enteros que los enriquistas estaban señalados, además, que tuvieron que irse de ahí porque o los mataban o los desaparecían. Y hay muchos casos de esos, hay infinidad de casos de esos que se olvidan. En fin, es una historia que, insisto, hay que rescatarla, como otras muchas más. Sí, quiero decir algo que es la rabia y es la lucha, como lo dices tú, y te agradezco bastante. Cuando fue Miguel Alemán a mi pueblo, fue a inaugurar, también eso lo tuve que investigar aquí en los periódicos de acá. Fue ¿por qué? Porque a mí me sonaba mucho un maestro de historia que fue considerado el mejor maestro de historia del estado, Luciano Trujillo Navarro. Él platicaba, y yo lo oí muchas veces cuando decía, aquí cuando vino Alemán, venía la guardia a caballo, ¿no? Los que lo custodiaban, lo cuidaban. Y entonces uno le dio a un campesino en mi pueblo por la avenida principal. Y entonces el prieto, en su caballo, le dijo, aquí no necesita esto. Y Miguel Alemán tuvo que desistir de eso. ¿Por qué? Porque él tenía un señorón y alto mando y tenía su historia, entonces, ¿no? Y entonces yo tuve que ver cuándo fue para amarrar la frase que yo le escuchaba a mi maestro. ¿Y qué pasa? Volviendo a la lucha antagónica, ¿qué pasa? Que uno en un pueblo está entre las redes, ¿no? El hijo del que fue el gerente de la tabacalera Nayarita, su padre se daba el lujo de decir que sus hijos no pisaban la tierra de mi pueblo, porque llegaban en carro y entraban a su casa y su casa tenía pasto y X, ¿no? Y ahí está la casa todavía. Yo siempre pasaba y me quedaba parada viendo las palmeras y el área verde. Entonces ahora su hija me dice, él desdenosta, porque como era el gerente su padre, y odiaban al Prieto Crispín, pues lo sé ahora por las frases que le he oído a él. Pero ¿qué pasa? Que entonces este es el médico de cabecera de mi madre, que estudió medicina acá. Sí, claro. Y luego todavía la última vez que yo hablo con su hija Mariana, que Mariana podría ser mi hija, dice, como dice mi papá, aquí en Villa Hidalgo y no sabe nada más de que el Prieto Crispín es el único que ven. Pues claro, porque el Prieto Crispín opaca al gerente, don Epifanio González Ibarra. No, Ibarra es el hijo, él es González, no recuerdo qué. Lo opaca porque pasa. Es como si ahorita tú me dices qué hizo Miguel Alemán, ¿no? Pues que con todo y que no sabemos mucho la historia. El que empezó la corrupción institucionalizada. Exactamente, o sea, es un asco. Pues el señor así era gran déspota. Y dice un día... Televisa es obra de él. Exacto, y dice un sobrino mío, tía, usted dígame qué pasó con un sobrino político. Porque aquí el doctor dice, pero eso lo dijo porque ya estaban borrachos, porque ellos trabajan en la prepa y le dejó la dirección a mi sobrino político, este señor que las arregla todas allá. Entonces existe eso todavía, sí, ahora. Es muy difícil. Expresarse tan cruelmente de Prieto Crispín y que estas gentes con su soberbia. Ellos estudiaron acá en este colegio carísimo, Cristóbal Colón, era caro, ¿no? Después en la tarde hizo algo barato, porque yo creo que ya había mucha competencia. Pasó, sí. Ellos estudiaron aquí, desde pequeñitos. No, mire, podríamos platicar de verdad, es muy interesante la historia oculta de México.
que tenemos que rescatar en esta cuarta transformación. Yo creo que es una tarea fundamental. Pues ahora con la apertura del CISEN, Así esperemos es, que es salga, lo que salga todo esto. que salgan todas estas cosas, ¿no? Toda Francisco. la doctora Parejo. Bueno, mi felicitación más sincera, Gracias, licenciado. gracias. Maestro, bueno, Francisco. de verdad que, Francisco, lo que tú estás diciendo es no solo interesante, no es importante, es trascendente. Así es, así lo considero. Así. Recuperar ese pasado lo necesitamos todos, pero hay que pensar en formas viables, más ágiles, para que llegue a mayorías, sobre todo a los jóvenes. Hay que aprovechar el ensayo cómic, hay que aprovechar hasta el Netflix. ¿Por qué no, si alguien tiene contactos con cine? Yo creo que hasta Del Toro le interesaría que estas historias se produjeran en series Sí, es muy y interesante. se llevaran a la visibilidad. Sí, sí. Si no lo hacemos así, a veces corto el Poquito. espectro que se abarca. Y sin embargo yo estoy emocionada, porque teníamos aquí nuestras reunioncitas desde antes, desde el desafuero, etcétera, etcétera. Y así, ¿verdad? Nos veníamos aquí a reunir y a platicar. Y cuando vimos la votación enorme para Andrés Manuel, se desbordó. Así es. Se desbordó, algo se hizo, algo trabajando yo en su Mucho. casa, trabajando don Mauricio en su casa, todos hemos de algún modo, Es obra del pueblo. compañero, De un todos. poquito, pero hay que aprovechar el momento porque no Claro. sabemos cuánto nos dure. Claro, porque ahí Y están. también hay que tomar de lo que Aprendizaje. sucedió, qué aprendizajes son los fundamentales que tú nos podrías comunicar. Por ejemplo, pienso en ese momento en que el comandante le dice hay que levantarnos y estaban comenzando. Quizás ahí no debió echar reversa, porque les dio tiempo al poder para organizarse. Sobre todo que finalmente se trató de cuidar mucho. Mire, le voy rápido, es que podríamos hablar horas, pero le voy a contar algo. Enríquez Guzmán le preocupaba mucho el derramamiento de sangre. No quería que sufriera el pueblo, esa era su obsesión. Él vivió, exacto, él tenía una visión muy similar a la de Andrés Manuel, él no quería, en realidad les iba a decir y creo que lo corté, pero cuando estaban los enriquistas tomadas las torres de catedral y en tiroteo en el Zócalo, sí, pero cuando estaba el tiroteo en el Zócalo ese 7 de julio, Antonio Ríos Sertuche le llama por teléfono a Enríquez a su casa y le dice: general, van a tomar Palacio, retírese usted a un lugar seguro y yo le garantizo que en una hora, usted diga que desconoce al gobierno y en una hora le entregamos Palacio. Y Enrique le dijo: no, yo no voy a hacer eso. Porque él sabía que las fuerzas militares estaban adentro, estaban en los patios de Palacio. Él tenía mucha relación con muchos militares y él lo que quería era evitar. Lo que pasa es que ese es otro tema que no quisiera, porque mire, el levantamiento que él organizó tenía varias aristas. La primera, tenía que ser obviamente del pueblo, pero tenía que contar con el respaldo del ejército para que fuera lo menos cruento posible, para que fuera lo menos largo posible. Entonces, él se dedicó a trabajar la organización popular, por un lado, y por otro, la organización militar. Pero además, hay un factor que se nos ha olvidado en este relato: Estados Unidos. Él sabía que Estados Unidos apoyaba al gobierno de Miguel Alemán. Entonces, envió a Antonio Espinosa de los Monteros a trabajar que los Estados Unidos no intervinieran si hubiera un levantamiento armado. Y la labor de Espinosa de los Monteros es muy interesante. Esa, ojalá también ahora en todo este relato se descubre todo esto de apertura de archivos. ¿Por qué? Porque él fue embajador de Estados Unidos en la primera etapa del gobierno alemanista, pero renuncia para apoyar a Enríquez y entonces se convierte en el embajador del enriquismo allá, para sensibilizar al gobierno norteamericano. Pero fíjense el problema: Enríquez no le ofrecía al gobierno norteamericano nada. Y Ruiz Cortines, cuando se entera, en una coyuntura además muy difícil, porque es cuando, hablo ya de 54, marzo, igual, ese tiempo que fue la represión más cruda, fue el momento en que pudo haberse logrado el levantamiento. Resulta que es la invasión a Guatemala, es esa coyuntura, que es muy interesante revisar porque se parece mucho ahora, Trump, Eisenhower, Venezuela, Guatemala, hay que revisar esa parte. En esa coyuntura, Enríquez Guzmán
piensa que puede aprovechar el momento y levantarse en armas. Resulta que hay una reunión en su casa donde él pide a todos los enriquistas que tácticamente el movimiento se declare anticomunista para poder dar el golpe. Igual que Castro. Son elementos de táctica. Pero resulta que ese informe llega a Ruiz Cortines. Ese lo podemos ver ahora. Y lo que hace Ruiz Cortines al día siguiente de ese informe es que organiza una asamblea nacional del PRI. Le pide al presidente del PRI, a todos los altos dirigentes de su gabinete, que se presenten en ese evento, y ahí el presidente del PRI declara al gobierno ruizcortinista anticomunista y inicia la represión del enriquismo acusándolo de comunista. ¿Me explico? Es decir, se le adelanta Enríquez, pero no solamente hace eso, sino que no había habido relaciones con el embajador norteamericano. El embajador norteamericano Francis White, Eisenhower se tardó mucho en nombrarlo, porque resulta que Truman era muy amigo de Alemán. Incluso le mandó de embajador a Oduber, que era un mafioso de Chicago, con el que Alemán se asocia y empiezan a hacer negocios aquí. Quiero decirles que Oduber incluso fue juzgado en Chicago, acusado de tráfico de armas, de crimen organizado. Era un mafioso y era socio de Alemán. Por eso se vino a México. Bueno, cuando llega Eisenhower, que era del partido contrario a Truman, las relaciones con Ruiz Cortines se rompen. No nombra embajador, saca a Oduber en diciembre y pasa enero, febrero, marzo, hasta abril nombra a Francis White, pero en un clima de enorme tensión con el gobierno mexicano. Entonces Enríquez y los enriquistas piensan que ahí está la coyuntura. Pero insisto, ¿qué hace Ruiz Cortines cuando se entera de que el levantamiento es inminente, que va a haber una declaración de anticomunismo y que viene el movimiento, en el que Cárdenas además está totalmente comprometido? Quiero decirles que en junio, julio, que estaba listo todo este proceso, que es cuando se da lo de Guatemala, Enríquez y Cárdenas se reúnen frecuentemente. Pero además, como Enríquez y Cárdenas saben, y eso está en los informes de la Federal de Seguridad, saben que son espiados, lo que hace Enríquez es que manda a uno de sus ayudantes, a Honorato Gutiérrez, a que se instale permanentemente en la casa de Enríquez. ¿Qué hace Ruiz Cortines? Fíjense, cuando se entera de que el levantamiento es inminente, que se va a declarar anticomunista el enriquismo y que Estados Unidos puede apoyarlo para un levantamiento armado, hace la declaración del PRI de que es anticomunista, persigue al enriquismo como comunista, pero además amenaza a Cárdenas con meterlo a la cárcel. Se hacen públicos documentos aparentemente de la Comisión del Tepalcatepec, donde dicen que hubo actos de corrupción de Cárdenas, y lo amenazan con la cárcel. Pero además lo amenazan acusándolo de comunista. Acuérdense que por ese tiempo Cárdenas se presenta en el entierro de Frida Kahlo, y en el entierro de Frida Kahlo ponen la bandera. Entonces lanzan una campaña histérica anticomunista en la que acusan a Enríquez de sedición y acusan al general Cárdenas de posibles actos de corrupción. Y de comunista, y de traidor a la patria, porque además Cárdenas se solidariza con Guatemala. Es decir, hay todo un entramado de intriga. Es muy interesante porque, ¿qué acaba? En que Ruiz Cortines se reúne con el embajador White y le dice, aquí no hay comunismo y yo voy a gobernar contigo a partir de este momento. Y lo dice Soledad Loaesa. Ella hizo una investigación muy profunda porque a partir de ese momento, cada semana, Ruiz Cortines se reunía con el embajador norteamericano, cosa que el enriquismo no le había ofrecido. Y además, Ruiz Cortines, de que le ofrece eso, le ofrece algo más todavía: volver a México base de espionaje norteamericano para evitar movimientos que pusieran en peligro a Estados Unidos. Entonces vaya, son episodios que son de plática larga, así es que ya. Bueno, yo creo que ya quedó confirmado que Miguel Alemán tenía mayor ascendiente en la Federal de Seguridad, ya que él la había formado. Y también, esto sí lo sé de muy buena fuente, que Ruiz Cortines confiaba más en el servicio secreto, ya que cuando vino Richard Nixon fue al servicio secreto a quien le encomendó la custodia y el cuidado de todo tenía ese cada evento. uno su misión. Él confiaba en todos los policías y en todos los aparatos de seguridad. Y sí, y también los usaba. creo, y me gustaría saber tu opinión, siento y creo, a reserva de ese comentario que hiciste de que mandó a asesinar a alguien, siento que es muchísimas veces más represor Miguel Alemán
que Ruiz Cortines. Yo creo que en Crímenes del Pueblo no hay más o menos. Para mí, Ruiz Cortines, a Miguel Alemán, Gustavo Díaz Ordaz, con que mates todos a uno son ya igual es de malo, genocidas. Y quiero decir una cosa, yo sé que hay gente de Morena que admira a Ruiz Cortines, y lo lamento mucho, porque Ruiz Cortines fue un enorme represor, y la mayor represión social que vivió México, más incluso que la de Alemán, más incluso Sí, que fue la de Alemán, durante fue el su periodo Ruiz sexenio. Cortinista. Sí, Entonces, no pero hay más o menos siento represores. que el mando subterráneo a través de X compromisos y pactos fue de Miguel Alemán. Bueno, lo que pasa es que Ruiz Cortines acabó haciendo lo Porque- que Miguel Alemán quería, Exacto. pero ese es otro relato, Otra porque cosa. él también es un episodio del Tanto enriquismo peca muy el que agarra importante. la pata como el que la Solamente les voy a decir algo. Hubo un momento, solamente les voy a contar esto último y ya terminamos, porque si no, les voy a contar todos mis libros. Hubo un momento en que el general Cárdenas convenció a Enríquez de hacer un pacto con Ruiz Cortines. Le dijo, es más, el general Cárdenas le arregló la entrevista con Ruiz Cortines y lo convenció de que dejaran a un lado las protestas por el fraude y que hicieran un gobierno de coalición. Entonces Enríquez se presenta con Ruiz Cortines y le dice todo lo que le dice, llegaste por fraude, todo esto está mal, etcétera, y le presenta un plan de 10 puntos que es muy interesante que conozcan. La verdad es que ese plan es vigente. Es más, hasta a lo mejor nos quedaríamos nosotros un poquito cortos frente a lo que propone, y un pacto de coalición en el que desaparece el PRI y el gobierno enriquista con el partido enriquista con el gobierno de Ruiz Cortines crearían el primer gobierno de coalición mexicano del siglo XX. Y resulta que, estando pactado, el documento está en los archivos de Enríquez. Ahí está, yo lo encontré, lo tengo. Y ahí se ven las firmas y lo que era el acuerdo. Resulta, está en mis libros, así es que búsquenlos. Resulta que esto fue en el mes de febrero del 53. Resulta que en marzo regresa Miguel Alemán a México inmediatamente, y al día siguiente empieza la represión del enriquismo otra vez. Es decir, que el pacto con Alemán impidió el pacto de Enríquez con Ruiz Cortines, que además Cárdenas quería, y que hubiera sido un gobierno de verdad, de transformación democrática, porque es muy interesante esta etapa. Pero bueno, ya no le sigo. Yolanda, como siempre, excelente, licenciado. Gracias. Pero la verdad es que yo quisiera, Miguel Ángel, que esta plática tan interesante la llevaras a los 8 círculos que ya tenemos en Benito Juárez, porque es muy interesante que sepamos, por si alguien dudaba, cómo es el PRI, para que nunca más regrese el PRI, sí. no solamente asesinos, y bueno, ahí está el caso de la matanza del 68, pero el mismo Peña Nieto, con cuántos desaparecidos, con cuántos muertos, con cuántas vidas se fue por delante, y se va a quedar así. Entonces yo creo que es muy interesante que sepamos la historia del PRI de siempre, represivo, asesino, etcétera, para que nunca más regrese, que toda la gente sepa. Ni el lo PAN, que es. ni el Sí, no, PAN. pero bueno, en el aspecto Que son lo mismo a fin de Exacto. cuentas. Sí. Muchos de los crímenes del PRI se hicieron con la complacencia del PAN. Así es. Era un partido decorativo. Nada más para terminar esa parte que estoy preparando justamente un libro. Insisto, la guerra sucia no inició en los 60s. Inició de manera sistemática y organizada en los 50s con el enriquismo, pero en realidad la guerra sucia arranca en 1929 con la creación del PRI. Los primeros perseguidos, reprimidos, encarcelados fueron los vasconcelistas, y también están olvidados. Las primeras acciones de persecución a un partido de oposición iniciaron con la creación del PRI, y sistemáticamente el PRI fue desapareciendo la oposición desde el PNR en 1929 hasta nuestros días. Entonces la historia del PRI es la historia de la represión de la oposición y de la democracia en este país. Almazán, sí, que ahí Cárdenas también, hay que asumirlo, hay que asumirlo. Hubo una matanza el 7 de julio de 1940 en el Zócalo, que fue tremenda, y fue la primera que damos para un dato, para ya no, insisto, es que podríamos platicar toda la noche y se me hace que es muy tarde. Pero miren, la primera ocasión en que se pusieron vallas para impedir el acceso del pueblo al informe presidencial, ¿cuándo fue? A ver. La primera vez que pusieron vallas y trataron de impedir el acceso de la gente a Pues ya lo dijiste con 1940, ¿no? Fue en 1940, no fue con Calderón, no fue con Fox, fue 40, Donceles. Cárdenas tenía miedo y entonces mandó poner un cerco para que el pueblo no se acercara.
¿Por qué? Porque el levantamiento almazanista estaba también inminente. Y la historia de esa etapa es muy interesante porque el gran demócrata ahí flaqueó. Ahí Cárdenas dudó del pueblo. Yo siempre insistiré en algo que es muy importante. Cárdenas es el gran demócrata en su gobierno, es el gran gobernante popular, pero a la hora de elegir a su sucesor, cerró las puertas a la democracia. No es que eligiera a Mújica, fíjense, no es el tema. Mújica lo que quería era un proceso democrático abierto, pero lo que hizo Cárdenas fue cerrar la posibilidad de democracia y imponer a Manuel Ávila Camacho. Ese creo que fue un error tremendo. Fíjense, concluyo porque les repito es irnos a... Pero fíjense ustedes, ¿qué hace Cárdenas? ¿Qué hace Cárdenas? Le cierra el paso a un proceso democrático, elige a Manuel Ávila Camacho, divide al cardenismo, lo debilita. El manifiesto de Mújica, 14 de julio de 1939, se los recomiendo que lo lean. Él ahí es cuando renuncia a la candidatura presidencial, él hace un análisis del gobierno cardenista, de la Revolución Mexicana y de la izquierda mexicana. Y él advierte lo que va a pasar. La traición al movimiento revolucionario y la entronización de la derecha, que fue lo que pasó. Bueno, cuando Cárdenas hace eso y permite que llegue Ávila Camacho, lo que hace en realidad es entregar el cardenismo a sus enemigos. Y entonces empieza un proceso anticardenista contrarrevolucionario para tirar el artículo 3, el 27, los que siempre hemos defendido los que creemos en un proyecto popular. Por eso Cárdenas, ese es el dato que les quería yo insistir, por eso Cárdenas, cuando ve que el alemanismo se convierte en ya la consolidación de un proyecto reaccionario de derecha y que va a sepultar la herencia popular, decide enfrentar al alemanismo con Enríquez Guzmán. Y es el que impulsa a Enríquez. Lo que más quiero decir es que Enríquez no quería ser candidato presidencial. Es Cárdenas quien lo impulsa a ser candidato presidencial. Este remordimiento... ¿Por qué no se lanza Cárdenas en ese entonces? Porque no quiere reelegirse. Presente a lo que les dije al principio. La reelección él no la quiso quebrantar. Entonces lanza a Enríquez y lo apoya. Y lo que les quiero decir es que finalmente Cárdenas está en todo el movimiento enriquista apoyando. Está apoyando los intentos de levantamiento, pero cae en la intriga de los servicios de espionaje. Y cuando lo acusan de que es un ladrón, de que es comunista, ¿qué hace Cárdenas? Cárdenas hace una declaración que es histórica también y que deben de conocer los cardenistas y la izquierda en México, donde dice: no soy comunista y yo estoy al servicio del gobierno de Ruiz Cortines y no estoy en ningún levantamiento militar y no estoy preparando ninguna, lo dice, es tal, fíjense usted, la utilización de Cárdenas con esa declaración, que el gobierno de Ruiz Cortines manda poner esa declaración en todos los portales. Eso es, ahora, yo les diría, Cárdenas, ¿por qué lo hizo? Seamos en parte, pero ¿saben una cosa? También hay que ponernos en esta realidad. Había un levantamiento preparándose. Era un expresidente y el levantamiento finalmente se estaba abortando. ¿Podían esperar, como muchos enriquistas esperaban, que Cárdenas saliera a declarar voy a levantarme en armas? Pues no, eso era imposible. Lo que pasa es que se fueron enredando todos, Enríquez, Cárdenas, la verdad es que fue muy eficiente la estrategia del gobierno. Alejó a Enríquez de Cárdenas, confrontó al enriquismo con Cárdenas, hizo aparecer a Cárdenas instrumento del gobierno, hizo aparecer a Enríquez un traidor al pueblo, y además el gobierno pactó con Estados Unidos para controlar el poder, como lo hizo durante todos esos años el PRI. Entonces yo no sería tan duro con Cárdenas, yo más bien diría, fue un intento, él hizo todo, porque además, de verdad se los digo, en los archivos públicos, ahí están todas las reuniones de Enríquez y Cárdenas, y todos los preparativos, y era casi público que Enríquez iba a levantarse en armas con el apoyo de Cárdenas. Entonces imaginémonos si ahorita que yo les diga, ¿saben qué? Voy a levantarme en armas, sería peligroso. Imagínense en aquellos años, y esperar que Cárdenas dijera, yo estoy preparando un levantamiento con Enríquez, pues no era por ahí. Lo que pasa es que es la historia, y no funcionó. Sí. La principal enseñanza que debemos tomar, por si nos llega a ocurrir otra embestida de la... Una le voy a dar una enseñanza nada más, porque si yo creo que hay muchas, pero hay una. Y por cierto, deriva de un discurso de Enríquez Guzmán el 23 de enero de 53. Y es:
Solo el pueblo puede salvar al pueblo. Esa frase Esa la Enrique. dice. Es de Enrique. Se la dijo ese día que le estoy diciendo. Mayor lección. A veces los grupos traicionan. Enrique se confió mucho en su grupo. Quiero decirles que cuando yo platiqué con la familia Enríquez lo que había descubierto de García Barragán, no lo podían creer. Veían a García Barragán como una gente totalmente leal a Enríquez. Entonces los equipos a veces traicionan, se equivocan. Y los líderes pueden tener muy buenas intenciones, que si no se rodean de la gente adecuada, los movimientos fracasan. Y yo creo que la mayor enseñanza, no solo del enriquismo, sino de todos los grandes momentos en nuestra historia, es si no hay realmente un control del pueblo sobre los gobernantes, control del pueblo sobre los gobernantes, si los gobernantes no gobiernan de la mano del pueblo, inevitablemente se alejan, se convierten en presa de camarillas o de cortes, y entonces el movimiento social fenece, se suicida. Y termino con esto. Miren, Carranza se lo dijo a Madero, tiene mucho que ver con esto que estamos hablando. Carranza le dijo a Madero cuando Madero decidió pactar en Ciudad Juárez con el porfirismo: revolución que tranza se suicida. Se refería, si tú te sientas y además permites la sobrevivencia de los enemigos dentro de tu propio gobierno, estás acabado. Y Madero aprendió muy tarde, que ese fue su error. Esperemos que la historia, que es maestra, nos haga entender a todos, que no hay otro camino para cambiar a un país que creer, el error de Cárdenas también, creer en el pueblo. Cuando se empieza a tener miedo al pueblo, cuando se empiezan a crear diques, muros, pretextos, vallas, y no hablo solamente de las físicas, hablo de las mentales, de las estructuras de decisión. Cuando el pueblo no es mandatario, ni es el que manda, que debe ser todo, entonces los pueblos están en grave riesgo, porque los gobernantes se equivocan muy fácilmente y tienen a su alrededor gente que los ayuda a equivocarse muy fácilmente. Entonces, por eso es mi afán de recordar los momentos de la historia, porque la historia no es nada más levantar monumentos o acordarnos festivamente de alguien, es aprender, es entender el presente, y además es construir el futuro sin los riesgos de volver a equivocarnos, que es al riesgo al que el PRI nos condenó por haber borrado la historia de México. La historia de México de 1929 a 1968 está totalmente escamoteada, borrada, deformada. Está basada en las versiones oficiales. Así pura es. mentira. Y no quiero ya decir más porque... Sí. Muchísimas gracias. Comité de Base San Juan y Conciencia Política BJ. Se están organizando continuamente eventos.